contra el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Pelearán contra el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Pelearán contra el cordero los vencerá. Pelearán contra el cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Él es Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, consolador. Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, consolador. Y Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, consolador. Alábalo que Él vive. Y Él es tu Rey, Él es tu Rey, Él es tu consolador. Él es santo. Alábalo que Él vive. Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes, y Él es Rey de reyes, 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 Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, 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 aleluya. Dios le bendiga y bienvenido a otro programa más de Clamor en la Noche, que se origina en los estudios auxiliares de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y vía satélite al mundo entero. Así que Dios le bendiga. Recuerde cómo fue su día, si fue difícil, si fue glorioso. Recuerde Romanos 8:28, dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y alabe al Señor. El Rey de Reyes, Carmen Sanabria, la dama de la canción, que todavía está ahí brincando en el Señor, y a todos los que cantan para el Señor, Dios los bendiga. Bueno, hoy un programa especial, me ha inspirado en la lucha que hemos estado hablando. En el pasado programa estuvimos hablando del asesinato de Charlie Kirk, un hombre joven, 31 años de edad, que hasta le pasó lo mismo que ha pasado con otras personas, que Dios nos ha dicho, mira, hasta aquí está todos los planes que tú tienes de estudios y cosas, pero yo salí del seminario y Dios me llamó y me envió a predicar este evangelio por todos los sitios, y hay unas cosas que nunca las he dicho, pero que fueron experiencias tremendas con el Señor, y aquí pues viendo a Carmen después de tantos años cantando. Esa mujer cantó en todas nuestras campañas en Nueva York, fue tremenda, y Dios la bendiga y Dios la guarde. Que Dios pues bendiga a cada uno de ustedes que está viéndonos en el día de hoy. Quiero hoy traer un mensaje especial que me he sentido que voy a hablar de la lucha que tienen los hombres y mujeres de Dios, que tiene la iglesia, los cristianos, que a veces creemos que esto es un pasarrato, un pasatiempo, pero no es así. Hay grandes luchas. El Señor dijo, en el mundo tendría aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y Él dijo más, tomad vuestra cruz, tome vuestra cruz y sigue en pos de mí. Así que
Jesús aún fue más allá y dijo, el que no está dispuesto a perder esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, todo eso, madre, padre, esposa, hijo, perder, no esté dispuesto a perder fama, y dijo más, a perder bienes, a perder todos los bienes, a perderlo todo. Y aún dijo, aún dispuesto a perder, el que no estuviera aún dispuesto a perder, ¿viste? Que el que no está dispuesto a perder padre y madre, esposo y esposa, hijo y bienes y todo por mí, aún la vida no es digno de mí. Así que uno tiene que rendirse a los pies del Señor y decir, aquí estoy, Señor. Eso fue lo que hizo Charlie Kirk, y así lo que han hecho muchos hombres de Dios. Ahora mismo hay persecución en Corea del Norte, hay persecución en Europa, hermano. ¿Quién iba a pensar eso? En Inglaterra, en Francia. Hay persecución, hermano, en Nigeria, en Somalia, en Eritrea, en Sudán, en Irak, donde peleamos nuestras tropas por darle libertad a ese pueblo. Hermano, en Irán, que es un país musulmán, y ahora hay persecución dentro de los Estados Unidos. Estaba leyendo un informe de un pueblito en Michigan, se llama Dearborn, y el alcalde ahí, el pueblo fue tan ignorante que eligió un musulmán. Y la gente, es bueno que entiendan que la religión musulmán, y puede ser que en todo hay gente pacífica, gente moderada, pero la esencia del Islam, y es una esencia de conquista mundial, es un movimiento político religioso con un fin de gobernar el mundo. O sea, eso es increíble. Y de eliminar el cristianismo, porque dice que hay que matar a todos los infieles. Esa es entonces ponen a un musulmán, como el peligro en que está Nueva York ahora mismo, que está al punto de elegir a Lorandi Bandani, este señor Bandani, que es un musulmán radical socialista marxista, es un tipo que ha dejado ver sus uñas en el pasado y ahora los está escondiendo, y que de tomar el poder poco a poco va a sacar las uñas. Y lo que le espera a la comunidad judía, hay que orar mucho por la comunidad judía, que en la ciudad de Nueva York, en toda la nación americana, la comunidad judía es la más grande de todas las partes de Estados Unidos, no sé si del mundo, aparte de Israel. Yo creo que la ciudad de Nueva York tiene en toda la nación y posiblemente el mundo la población de judíos israelitas más grande que en toda la nación y posiblemente en el mundo. Y van a poner a un radical no solamente islámico, sino un radical socialista, marxista, de izquierda radical, y está al punto de ganar las elecciones. Ya en unas semanas se decide eso, en un mes por lo menos. Yo creo que ya en mes y medio se decide eso. Hay que orar, que Dios le hable al pueblo, porque yo le voy a decir la cosa. Yo iba a ir, y Dios está tan airado especialmente con un ala de la iglesia y del pueblo de Nueva York. Y yo intenté ir a Nueva York para reunirme con los judíos, reunirme con los cristianos, pastores. Y tuve una conversación con mi coordinador y me dijo, mira, yo me tengo que quedar aquí. Pero recuérdate cuando Dios te envió aquí con la pandemia. Esta ciudad está bajo juicio porque la iglesia se ha vuelto apática. Tiene apatía. Se han dormido. ¿Y qué es lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi iglesia, entre los cuales he invocado mi nombre, si mi pueblo se humillare, entre los cuales es invocado mi nombre, eso lo dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, y eso está bien claro. Yo voy a leer aquí de aquí mismo, pero lo sé de memoria. 2 de Crónicas, gloria a Dios. Dice aquí, 2 de Crónicas, capítulo, aquí lo dice bien claro, capítulo
7, capítulo 7, segunda de Crónicas, capítulo 7. Si se humillara mi pueblo, está hablando de la iglesia, de los convertidos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, óyelo bien, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, mire, déjeme decirle, en Nueva York hay un sector ministerial que, sabiendo que los candidatos demócratas creen en el aborto, creen en la ideología de género, creen en la teoría crítica racial, creen en imponer en la escuela, la enseñanza, imponer, endoctrinar y llevar hasta transformar, hacer operaciones de cambio de sexo con los niños. Y saben que esos candidatos, pero están tan apáticos, que en las pasadas elecciones subieron esos candidatos públicamente en los altares de las iglesias y se olvidaron de agradar a Dios. Y eso empieza con la iglesia. El problema que tenemos en Nueva York es que hay almas justas, hay hombres de Dios tremendos, hay iglesias tremendas, pero ¿qué pasa? Muchos están callados. Y hay un grupo que se ha entregado totalmente a rendir culto a estos políticos sabiendo sus condiciones. ¿Qué ha pasado? Que ya hay grupos de cristianos de corte de avivamiento que se han reunido con Laurent Mandani. Este señor Mandani es un musulmán radical, hermano. Añádale socialista, marxista, la cultura musulmana mezclada con el marxismo cultural, hermano. Sus padres son activistas del movimiento islámico, hermano. Y estas personas, hermano, venden su alma y mienten a la gente. Ya le están sabiendo los homosexuales que ese tipo de personas son los que los ponen y no solamente los denuncian como hacemos nosotros, que decimos esto está mal, arrepiéntete, no. Cuando toman el poder, los persiguen a muerte y los matan. Pero mire lo que hacen. Pues en este pueblo de Dearborn ganó un individuo radical de estos musulmanes. Y este individuo, pues, hizo unos cartelones que los mandó a poner en todas las calles principales de esa municipalidad, en esa área de Michigan. Un ciudadano de Dearborn fue al consejo municipal, que estaba en ese momento el alcalde dirigiendo la reunión, y cuando se paró para quejarse de eso, que como a un terrorista, un antisemita, un anticristiano, le pusieran esos rótulos en las avenidas, le dijo: usted no vale nada, usted no sirve para nada, usted no manda aquí nosotros tenemos el poder. Es más, lo mejor que usted hace es irse. Y prácticamente dijeron que se fuera hasta del pueblo. Palabra fina. Eso se está repitiendo en diferentes pueblos de Texas. En New Jersey ya controlan la ciudad de Patterson, New Jersey. Una ciudad que mi amigo Miguel Mena, pastor que llevó a la iglesia a un pedestal de la prédica del evangelio, del trabajo social con el pueblo, con los adictos. Ahora esa ciudad, en todos sus diferentes departamentos, ha caído en manos de extremistas que controlan la ciudad. Es más, cuando usted cruza, me dicen lo que han ido, ahí está un rótulo que está entrando a la Palestina, o a la Nueva Palestina. Esa es otra palabra, hermano. Ellos dan de lado para comer de la pechuga. Hay que amarlos. No, nosotros no, pero no podemos tragarnos la mentira, no podemos apoyar. Usted entrega la ciudad más grande de los Estados Unidos y del mundo, más importante, se la va a entregar a Laurent Mandani, un radical, no solo musulmán, sino de izquierda radical, marxista, leninista, con todas esas locuras, hermano. Entonces, cuando hablo con mi coordinador, me dice: varón, yo siento que tú no debes venir para esto, ven después a predicar. Pero no venga a advertirle nada, porque ellos han sido advertidos ya. Ellos saben la realidad y no han querido escuchar la palabra, no han querido oír el mensaje.
Yo estuve allí en la pandemia, hermano. Todo esto Dios lo reveló. Ahora voy para San Francisco. Hace unos días nada más, la ciudad de San Francisco tembló bajo un temblor fuertísimo. Yo sé que fue como 0.9, casi 8, algo por ahí. Yo sé que fue alto, pero por la misericordia de Dios no hizo gran devastación. Pero es Dios advirtiendo y ahora Dios me manda para allá. Y a fines del mes de octubre, por ahí la última semana prácticamente, la penúltima semana de terminar, el 25 y el 26, yo voy a estar allí, voy a estar predicando. Y les pido a ustedes que oren, hermanos, que oren grandemente, oren poderosamente. Más adelante les repito la fecha exacta, pero oren por eso. También me han pedido que vaya a Haití. Y tengo en mi corazón, ese pueblo está abandonado. La iglesia está abandonada, está en confusión, está en persecución. Y yo creo que nosotros tenemos que entender, y oír la voz, el coordinador me dijo, no vengas, ven después a predicar. Deja que esta gente, que saben lo que tienen que hacer, que si no lo hacen, paguen. Y el juicio de Dios, como Dios te dijo, estaba sobre esta ciudad de Nueva York. Oremos por Nueva York, hermano. Oremos por esto. Pero el mal está en la iglesia, hermano. Si se humillara mi pueblo, si nosotros somos los que tenemos que llevar este mensaje, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermano. Gloria sea al Señor. Quiero recordarle a aquellos que nos están escuchando que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y yo quiero entrar en esto porque yo estoy viviendo, o estamos viviendo en el Ministerio de Clamor, algo similar a lo que pasó con los judíos en la vida del hombre de Nehemías, siervo escogido de Dios, y voy a hablar de esa historia en el día de hoy, pero quiero llevarlos ustedes a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermano, esto no es un juego, esto es una guerra. Y quiero hablar de cómo nosotros lo que hemos tenido que enfrentar y para conseguir la victoria que se ha dado con clamor, la guerra que hemos tenido que luchar. Pero mira lo que dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 3, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es importante que lo sepamos el día de hoy. Mire, hermano, y yo comparo esto de lo que voy a hablar de Nehemías en el programa de hoy, lo comparo claramente con lo que hemos vivido, en estos días, mis amados hermanos, con clamor. Y esto, voy a empezar un poquito, voy a leer un poquito del libro de Nehemías. Y tengo por aquí, déjame ver, capítulo 2, verso 1 al 5. Voy a leer eso, porque le voy a explicar, hermano, pues no solo por lo que nosotros hemos pasado, por lo que yo he pasado, y los que están conmigo, lo que están pasando muchos ministerios y muchos cristianos en el día de hoy. Hay unas luchas espirituales. Hay que tener discernimiento. Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pablo en 2 Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones, hermano. Pablo, hablando a los corintios, le dice que no se maravillen
si hay gente predicando, si hay gente actuando como impíos, tácticas diabólicas, no es maravilla, porque si Satanás refiriéndose a lo que pasó en el libro de Job, si Satanás se transfigura en ángel de luz, no es maravilla que sus discípulos y sus apóstoles hagan lo mismo. Y el diablo se transfigure de tal manera y le haga guerra a los que son del Señor. Y eso dice que el enemigo, que el diablo, pues perseguirá y tratará, herirá al pastor, al líder. Dice, eso lo cita Zacarías, lo cita Jesús, camino a Jerusalén, al Calvario. Dice, no es maravilla porque Satanás, óyeme bien, heriré al pastor, dice, eso es lo que dice el diablo. Dice la palabra que el diablo dice, heriré al pastor, al líder, a la persona que está al frente, a la gente que está laborando, y las ovejas serán desparramadas. Eso dijo el profeta Ezequiel, y lo dice Jesús mismo cuando va caminando. Y dice, Satanás dice, heriré al pastor, y las ovejas serán desparramadas. Herir al liderato. Tú estás en una posición de liderato. Ocupas hasta un trabajito de maestro de escuela en la iglesia, pastor, evangelista, diácono, o alguna posición, tú te dedicas a regar tratados, te dedicas a evangelizar, pues el diablo quiere tu cabeza. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y cuando tú dedicas a hacer un proyecto para Dios, el diablo no está quieto. Mire lo que pasó después, escúcheme bien, después que el pueblo de Dios pasa por el tiempo ese, hermano, de los 70 años que estuvo en cautiverio en Babilonia, y Dios empieza a trabajar usando a impíos, hermano, a líderes que no eran ni convertidos, pero que muchos de los hombres de Dios en esos tiempos cayeron en gracia con estos hombres. Escuchamos lo de Ciro, que manda a Esdras a reconstruir el culto, pero luego Dios sigue obrando y usó a un impío, un pagano que 150 años atrás lo dijo: Ciro mi ungido, siervo mi pastor, siervo mi siervo, que lo utilizó para que Esdras fuera y reconstruyera, empezara a activar el culto. Pero luego hay unas situaciones que pasan, hermano, no solamente reconstruir el culto, el templo, pero la ciudad en aquellos tiempos, si no tenía muros de protección, estaba abierta a los ataques de todos sus enemigos. Por eso hoy vamos a hablar un poco de Nehemías. Ojalá que en este programa lo pueda cubrir. Si no, seguiremos ahí en el segundo programa. Capítulo 2. Podemos leer del versículo 1 en adelante. Y sucedió, verso 1 del capítulo 2 de Nehemías. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Así que Nehemías era el copero del rey. El rey era una figura política, gobernante, que estaba en peligro de que sus enemigos lo envenenaran. Entonces había un copero que era el que le servía el vino para evitar, y si se lo tomaba primero y no se moría, pues este hombre era la mano derecha de él. Y dice, sucedió, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino, eso dice Nehemías, y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Hermano, el pueblo ve, cuando el pastor, cuando el predicador, cuando el hombre, la mujer de Dios, uno ve cuando la tristeza se demuestra y el gozo por el rostro de uno, hermano. Y aquí dice, ¿sabes? Que él había ya probado el vino no estaba dañado, envenenado, y entonces tomé el vino, así que probándolo, y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, verso 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dijo el rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta, está hablando de Jerusalén, y sus puertas consumidos por el fuego. Esto era la destrucción que había quedado después de 150 años atrás, no solamente, los 150 años cuando Dios profetizó acerca del rey Ciro, pero ahora estamos hablando no solo de esos 150 años, sino los 70 años del cautiverio. Entonces, 200 tantos años, te está hablando eran 70 años, por poner 50, 220 años después. Está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Y el verso 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los cielos, verso 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de él, de ti, envíame a Judá. Entonces pone la necesidad de Dios del pueblo, de la nación, la pone por encima. Eso fue lo que hizo este joven Charlie Kirk. Él estaba enamorado con Dios, él estaba entregado a Dios, pero veía como la nación se estaba derrumbando y la juventud se estaba perdiendo. Y eso lo movió a que desde los 18 años hasta los 31 años de edad se movió a llevar jóvenes al conocimiento de Cristo, enseñarles los fundamentos bíblicos bajo los cuales la nación se fundó. Entonces el rey me dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Verso 6. Entonces el rey, la reina estaba sentada con él, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Hermano, esto es increíble, hermano. Entonces usted lee en el verso 9, mire lo que dice, el hombre Dios lo prepara, mire todo lo que hace. En el verso 7, se le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Verso 8, y carta para Asfaz, guarda de los bosques del rey, para que me dé de madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según lo benefica mano de mi Dios, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y vino luego a los gobernadores del otro lado del río y vine luego al otro lado del río y le di las cartas. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente del caballo. Bueno, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios envía la ayuda. Pero aquí es lo que yo quiero estar, verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat, este es el primero, oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, escuché esto, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, hermano. Entonces, quizás este programa es tal de 2 programas, pero tengo que decirle que cuando uno se decide hacer la voluntad de Dios, hay gente que se levanta contra uno, hermano. Hay demonios, hay gente que hasta dentro de la misma, bueno, Judas, al lado de Cristo, el tesorero, va y lo vende por 30 monedas de pieza. Y luego ves el caso de Pedro, cuando Jesús va a subir a Jerusalén, Jesús va y dice, voy a dar mi vida, voy a sacrificarme por la humanidad, por los pecados de todos. ¿Y quién es el que el diablo usa para impedir que lo haga? A Pedro. Y Pedro dice, o no lo hagas, maestro, no tal cosa no te acontezca, maestro, que tal cosa no te acontezca, mi hermano. Y así le dice. Entonces Jesús ve que no es Pedro, que es la lengua de Pedro movida y la mente, el pensamiento y la mente de Pedro, que el diablo le cogió la mente y le empieza a hablar. Y Jesús dijo, Satanás, quítate delante de mí. Hermano, cuando se levantan personas en contra nuestra, cuando se levantan pseudos cristianos, personas que han estado en el pueblo de Dios, que han trabajado en la iglesia, que han trabajado en el ministerio, y se levantan contra uno no puede ignorarlo. Esto está en la Biblia, esto fue lo que pasó. Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien. Hermanos, esto es, y Dios, y llega pues a Jerusalén, verso 11, y después de estar allí 3 días,
me levanté de noche y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. No había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y entonces sigue hablando y sigue hablando. Y dice, llega entonces, y el verso 15 dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Verso 16. Y no sabían los oficiales de dónde yo había ido, ni qué había hecho. Y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, oye bien, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, verso 17, pues vosotros veáis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en opropio. Verso 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Aquí volvemos de nuevo, verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, aquí ya se de otro más. Cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita, y ahora se añade uno, y Gesín el árabe, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron. Escuche bien esto. Oh, cabachanda, esto está tremendo. Nos despreciaron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y entonces los acusan de estarse politiqueando, que están rebelados. Ellos están haciendo la voluntad de Dios y el rey lo ha aprobado. Pero estos tres individuos, dice, os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque no tenéis parte ni derecho de memoria en Jerusalén. Oh, gloria a Dios. Oh, mi hermano, esta es la introducción de esto. Posiblemente yo haga un programa más de esto, pero lo quiero dejar hasta aquí. Hermano, yo les voy a dar una experiencia personal. Ya he tenido muchas. Pero dice aquí que cuando Nehemías vio la destrucción, él fue y vio cómo la ciudad de sus padres, los muros estaban destruidos, el templo caído, las puertas de la ciudad destruidas. Él vio lo que había. Y a veces uno, si es pastor, si es evangelista, si usted es un siervo de Dios, porque claro, en el caso mío, que Dios hace 52 años me reveló el día del clamor, y por eso quiero hablar de esto en el día de hoy. Y voy a hacer un segundo programa de esto en el día de mañana, pero estoy dando la instrucción. Entonces, mis amados hermanos, y usted ve claramente la situación que hay. Usted no puede ser ciego. Usted, hermano, tiene que evaluar. La Biblia dice, bien claro, para que Satanás no gane ventaja a algunos de vosotros, no ignoréis sus formas de trabajar, sus maquinaciones. Primera de Pedro 5:8, lo repito, sed sobrios y velad, dice el apóstol. Porque vuestro adversario, el diablo, anda con el león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí, Nehemías se da cuenta que la ciudad está mal. Pues mire, hermano, este día de clamor, y yo quiero traer esto porque Dios me lo ha dicho que lo haga. Estoy viviendo esta experiencia de Nehemías. En el año pasado, yo me senté, y eso empezó al terminar el 50 aniversario. Al terminar el 50 aniversario, comenzando el año del 51 aniversario, yo seguí lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que nos examinamos a vosotros mismos. Y me recuerdo el Salmo 139, que David, después que fracasó, verso 23 y 24, dice, examina, oh Dios, mi corazón. Y habla de uno personalmente, pero esto se aplica también a la obra que uno es responsable. Prueba mis pensamientos y ve si en mí el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y Pablo dice, examinaos si estáis en fe o no. Entonces, usted sabe, tiene que uno analizar si la iglesia está bien, si usted es pastor. Usted mire, examine su iglesia, en qué está fallando.
No solamente en lo que esté triunfando, porque a nosotros nos encanta darnos golpes de pecho y triunfar y las cosas. Pero entonces el Señor dice que examinemos, escudriñemos. Dice bien claro que seamos sobrios y velemos. Y dice bien claro que nosotros examinemos todo y retengamos lo bueno y dejemos a un lado lo que es malo. Tenemos que examinarnos. Pues yo me puse a ver y dije, pero algo está pasando aquí. Como que no está viniendo la gente. Ha bajado la existencia. Hay algo que está faltando. No se está clamando como se debe clamar. Hemos abandonado ir al pueblo. Escuche bien claro. Hemos abandonado las montañas, los campos. Todo eso me vino a la mente. Entonces me puse a examinar y uno se pone a preguntar, ¿qué está causando esto? Bueno, no había coordinación, no se seguía, las cosas que se ordenaban, muchos no las seguían. Y yo, con todos los viajes que tenía, pues, no estaba al tanto de muchas cosas. Y me di cuenta que había que volver a la senda antigua. Porque entonces mi hija vino, el cincuentenario, al año siguiente del cincuentenario, y me dijo, papi, yo quiero ayudarte. Y mi hija, pues, se levantó el clamor, y mi hija, pues, después de eso, estudió y llegó a ser senadora, política, lo que sea. Entonces luego Dios la llamó al evangelismo. Y viene, papi, quiero ayudarte. Y yo dije, esto es de Dios. Y empezamos a ver qué era lo que había mal aquí, en qué hemos fallado. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que habíamos abandonado, estábamos esperando que nada más que por el programa de televisión o de lejos la gente, no, que había que llevar el fuego al pueblo, que había que llevarle el mensaje, ir y reunirnos con los líderes y volver a las raíces que se formó en clamor, que esto empezó en las montañas allá de Utuado y por los campos de Ponce y de allá del sur y del oeste y de todos los barrios de Puerto Rico. Entonces empezamos a analizar eso. Y después que terminó el año 51 nos dimos cuenta que había que poner en orden eso. Entonces, eso fue lo que Nehemías hizo. Se dio cuenta que había que restaurar a Jerusalén. Ya Esdras había llegado para restaurar, usado por Ciro, había llegado para restaurar el culto. Ahora la ciudad estaba destruida. Las murallas, los muros estaban, en aquel momento los muros eran necesarios. Y las puertas caídas, todo. Y había que reconstruir, había que reorganizar todo. Y nos dimos, hermano, a esa tarea. Por eso yo estoy hablando de esto, porque Dios me ha hablado de esto y que hable, pastor, haga eso, evangelista, haga eso, maestro de escuela dominical, haga eso, misionero, haga eso, haga una evaluación, mire a ver, no busque nada más lo que está bien, busque a ver dónde estamos fallando. Y yo me di cuenta de eso, y mi hija empezó conmigo a analizar, nos sentamos a hablar. Y fue duro. Tuvimos que empezar a hacer unos cambios, a llamar unas reuniones a las cuales muchas personas no les gustaba. Reuniones no para darnos golpes de pecho, sino reuniones para reevaluar a dónde estamos fracasando. Entonces, gente que no han hecho lo que deben hacer no van a venir nunca a una reunión de esa clase. ¿Y por qué digo esto? Porque en el momento que Nehemías se encamina en esto, y él encamina la reconstrucción de Jerusalén, del muro, de las puertas, de la estructura del pueblo, para que el pueblo pueda regresar allí y encontrar su tierra. Entonces lo oyen 3 individuos y se dan cuenta de que no les gusta lo que está Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. Y entonces ellos no les cae bien esto, hermano. Entonces ellos empiezan a obrar de una forma, hermano, y empiezan a estorbar todo, y empiezan a hacer la guerra, y empiezan a hacerle difícil el camino, le empiezan a hacer difícil el camino a Nehemías. Y dice, llegué pues a Jerusalén, verso 11, después de estar allí 3 días, y me levanté de noche, y yo y unos pocos hombres conmigo, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, hiciese en Jerusalén. Y entonces él sigue hablando, y después habla claramente,
Pero cuando él habla de todo esto, cuando oyeron Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesín el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Por qué estoy hablando en este día, hermano? Clamor de este año ha sido una victoria gigantesca. El diablo está triste. Fui a Estados Unidos y en todos sitios, de todas partes del mundo, ha llegado que no habían visto en años un clamor como los que se habían celebrado antes, que era esto, se había comenzado la reconstrucción, el resucitar del día de clamor. Y eso, durante todo este tiempo, cuando empezamos a hacer estos cambios, Gesín, Sanbalat, Gesín el árabe y Tobías, estas personas, que cuando uno anuncia estos cambios, le molesta. Y no solamente eso, si fuera que le molestara, pero entonces hacen escarnio, dice aquí bien claro, lo dice aquí, lo dice bien claro aquí, dice, entonces hicieron escarnio. Hermano, y eso fue lo que pasó este año. La victoria fue tan grande que no pudieron detener esto, no pudieron vencer. Esto ha sido la victoria más grande en años. Y esto no es nada más. Estamos comenzando. No hemos llegado a donde debemos estar y donde estaba esto antes. Pero ¿qué hicieron? Sanbalat, Tobías y el otro, y Gesín el árabe, se fueron a hacer escarnio de nosotros. Nos despreciaron, siendo que es esto que hacéis. Nos acusan de estar revelados, que esto es política, que yo no sé qué. El Dios de los cielos. Y entonces Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte de derecho en la memoria de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Porque esto va a seguir en el próximo programa, hermano. Una vez hicimos esto, hermano, se revolcó gente. Cuando yo anuncié que por llamado, porque aquí no es herencia, es que Dios me reveló y me dijo, yo te había dicho antes que tu hija tenía que estar allí para que cuando tú ya no estés, ella quedará al frente. Eso le molestó a mucha gente, le dio envidia, le dio celos, nos vituperaron, hablaron escarnios de nosotros, de mi hija, de mí y de los que se quedaron con nosotros luchando. Y se fueron como Sanbalat, Horonita, Tobías, el amonita y Gesín el árabe. Se fueron por todos lados a hacer daño, a escarnio a mí, a mi hija y al grupo que estábamos aquí luchando. De mí hicieron escarnio. Se fueron donde le dio la gana hablar mal de mí, hablar mal de mi hija, hablar mal de los que estaban aquí. Gente buena que están dando su tiempo, que no están, sino porque aman esto. Pero como ese grupo de Gesín, de Sanbalat y de Tobías, no les gustó los cambios. No querían, como dice, estaban como el pueblo de Israel, cuando dice en el libro de los jueces que cada cual hacía lo que bien le parecía. En el caso mío se fueron a difamarme por todos lados, a tratar de ver cómo, se fueron a esferas de gobierno, se fueron por alcaldías, se fueron a llamar a todos los que habían trabajado aquí, que todavía estaban en conexión para desanimarlos. El mismo trabajo que hicieron Sanbalat, Tobías y Gesín el árabe. Esto fue terrible, nosotros nos quedamos callados. Dios me había dicho y me había dado la palabra de Isaías y me lo había dicho bien claro desde enero. Desde enero el Señor empezó a hablarme a través de esta escritura del profeta Isaías. Dice bien claro, del profeta Isaías. Y dice, y me dio esta teoría, dice, y gente que estaba al lado, gente que uno ha bendecido, gente que cuando vino el cambio no lo quisieron, cuando vino el orden no lo quisieron, querían el desorden, querían hacer lo que le daba la gana, no obedecían, entonces se fueron, nadie los botó de aquí, nadie los echó. Gente que ofrendaba, le metieron en la cabeza que no ofrendaba, pero hermano, la batalla la hemos ganado. Y escuche esto y le voy a decir lo único. Quiero terminar con esto porque voy a seguir con esto mañana. Y este mensaje me lo dio Dios en el mes de enero, todos los días. Dice, verso 15, capítulo 54 de Isaías el profeta, 54, verso 15. Si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirara delante de ti caerá. Y después el verso 17,
ninguna alma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hermano, vencimos. El evento fue un éxito. Claro, en una guerra, cuando a ti te hacen la guerra, hay lo que se llama daños colaterales. No lograron el propósito. No lograron que el crecimiento del clamor no se diera. No lograron que la gloria de Dios se manifestara. Lograron algunas ventajas. Lograron confundir a algunos que creyeron sus mentiras, que se dejaron engañar por esas personas que estaban ciegos. Nosotros los perdonamos. Pero es bueno que la gente entienda que la lucha es grande. Que lograron, bueno, que personas, algunas, gracias a Dios, que habían prometido colaborar para pagar los gastos más importantes del evento, los envenenaran, los confundieran y se creen que nadie lo sabe. Yo no estoy aquí para... No. Yo los perdono. Pero les quiero decir que todo esto al pueblo hemos tenido que luchar callados. Tanto los más cerca de nosotros son los que han recibido más golpes. Mi hija y yo hemos sido los que más hemos sido atacados. Pero doy gracias por todo ese liderato conciliares, por todos esos pastores y pastoras de Juntas, de Lares, de Ponce. Yo no puedo nombrarlos a todos esos líderes que estuvieron con nosotros. Nosotros tenemos una junta de consultores donde hay líderes conciliares que estuvieron fuertes con nosotros. La última llamada la recibí de William Hernández, que es un amigo, un hermano, y me dijo, estamos contigo, Hernán, el obispo de Dios Pentecostal, mi presidente, Ángel, Iván de la Torre, mi pastora, mi pastor, y muchos líderes que a última hora nos encontramos con ellos hasta en Radio Redentor, y nos dieron, sí, estaba ahí Estalí, estaba Moisés, estaba otro, y nos dieron, no, nosotros creemos que este es de Dios, pero hermano, esta gente trató de acabar con esto y no pudieron. Bueno, pues una guerra y daño colectoral. Bueno, alguna gente que había prometido ayudar con un gasto importante, pues al día de hoy no aparece. Yo les quiero decir, hermano, que hasta ahora el 75% de todo lo que se gastó está a saldo. Y a estas personas yo los perdono. Pero yo voy a seguir hablando de este tema porque esto le está pasando a pastores y a pastoras, a ministros, a concilios, le está pasando a gente de empresa. Esto, pero especialmente en la iglesia, esto es una obra satánica, hermano. Dividirnos, desanimarnos. Eso no es, yo los perdono, hemos triunfado. Y lo único que lograron fue que lograron que una persona pierda la bendición de Dios, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Los envenenaron de tal forma que no aparecen. Pero ¿sabes lo que Dios me ha dicho? Ve y dile al pueblo, que el pueblo ore, que Dios los perdone, como hizo la viuda de Kurt, los perdono. Ahora, el perdón es una cosa, la confianza es otra. O sea, la confianza se la tiene que ganar uno, con un testimonio, con obras de verdad de su vida. Eso no es así, porque me perdonaron. No, la confianza se gana. Ahora, nuestro corazón se libra de toda amargura contra ustedes. Porque lo que Dios ha comenzado a hacer, mire, eso que falta, Dios va a levantar en el pedido que hemos comenzado hoy. Dios va a traer no solo para que ese 25%, que no voy a decir la cantidad que es, esto cuesta miles de dólares. Dios lo va a traer y lo va a proveer. Y si usted es una persona de los que prometió y lo envenenaron y se da cuenta que ha perdido la bendición de Dios, es porque usted es el que pierde. Y usted siente en su corazón ahora ayudar a sellar la victoria completa, pues haga un compromiso con el Señor y envíe lo que pueda. Grano a grano se llena el buche de la gallina, decía mi abuela. Y le estoy pidiendo esta ayuda porque yo espero, tengo que antes que yo regrese, pues yo salgo el 23, creo que es el 23 salgo para California, 25 y 26 predico, descanso un día y luego regreso para atrás. Si me equivoco de fecha o algo, lo daré prontamente, pero les quiero decir a todos ustedes, hermanos, que cuando yo regrese de ese viaje, yo espero declarar que todo se saldó
Esto es para probar nuestra fe. Hemos vencido, hemos logrado todo lo que nos propusimos. Estamos rectificando y reconociendo dónde fallamos. Y estamos reconstruyendo el día del clamor. Y Dios trajo a mi hija a mi lado para que ella esté conmigo. Y ella es la persona que Dios me ha dicho que la prepare para con el momento que me lleve o el momento que me diga, está cerca ya el momento. Me siento aquí a predicar por todos lados y me siento a ayudarla a seguir esto para adelante. Porque esto no se puede, eso es lo que pensaban, que esto se iba a caer. Había un grupo conspirando porque pensaban que esto se iba a hundir. Pues se rebelaron y se unieron a ellos gente que no les gustaron los cambios, gente que se olvidó que uno está para Dios. Y mire el precio, cuando yo veo lo de Charlie Kirk. Hermano, lo que nos ha hecho a nosotros no es nada. Yo no voy a decir las curiosidades, las mentiras, lo que hayan dicho. No me interesa. Pero Dios me ha dicho, habla al pueblo. Oren por los que estamos aquí, oren por mi hija, oren por todos los que han apoyado esto. Y después de que he terminado todas las horas que lo estoy diciendo y los perdono. Pero ustedes le darán cuenta a Dios. Y si ustedes, el pueblo, sienten esto, en los próximos programas voy a estar haciendo un llamado. Mande lo que pueda, en cheque o giro postal, a Clamor a Dios. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O lo puede enviar a través del... Después le voy a traer unas cositas del banco para eso, porque no la tengo aquí. Posiblemente mañana, en los programas siguientes, voy a seguir este tema. Porque sé que muchos de ustedes están pasando por esto. Y si no es por esto, yo no estoy metido en esto. Entonces, busque Clamor a Dios, busque la sección de negocios y busque Clamor a Dios y ahí pone la ofrenda y esa va a la cooperativa Los Hermanos. También tenemos una cuenta que pronto le vamos a poner también a ATH Móvil en el Banco Popular, mi cuenta Ministerio Clamor a Dios, Inc. Dice bien claro, número de cuenta 140-012524, 140-012524. Hermanos, pero ore a Dios. Ore a Dios. Yo perdono a los que nos han difamado, nos han escarnecido, nos han despreciado, se han ido a revelar personas, desanimar gente que sé que están arrepentidos. Y vengan aquellos que le envenenaron su corazón y su mente. Saque eso para nosotros. Ahora, les quiero decir, perdonamos a las personas, a los Gesín, a los Tobías, a los Amadar, pero el perdón es una cosa y la confianza es otra. Son dos cosas distintas. Usted puede seguir su camino y que Dios lo bendiga, que Dios los bendiga, las bendiga, los bendiga y siga su camino. Pero no se meta con las cosas de Dios. Le pido al pueblo que ore por las almas que se han salvado. Hermano, fui a Estados Unidos, en todos lados. La victoria ha sido tan grande que tenía que haber un ataque. Y nosotros hemos estado luchando todo esto por meses. Y es el primer vez que yo hablo aquí abiertamente. Pero ustedes oren por nosotros. La victoria ya no hay quien la detenga. Y lo que viene es lo mejor, más grande. Y yo digo que lo de Charlie Kirk me ha inspirado a mí. Ojalá yo tuviera el privilegio de ir y ofrecer, porque vivir es difícil, pero tener el honor de poner mi vida para que quede un legado de que Cristo vale la pena, que vengan los jóvenes, que vengan el mundo entero a los pies de Cristo. Y yo siempre lo he dicho, yo quisiera dejar un legado de tal manera que dar mi vida, sellarlo de esa forma con un testimonio de que Jesús es la vida y la resurrección y que el que pierde la vida por él la gana. Sabe la gloria, ese joven está en el cielo. Dios lo bendiga a todos. Dios bendiga al pueblo. En el nombre de Jesús bendice a todos y perdona a los que se levantaron, que no han podido vencer y la victoria va a ser más grande aún el año que viene y ahora de lo que ha sido. Te damos la gloria y te damos la honra. Hasta mañana a esta misma hora. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero